El icono, vaya, ahorita ya estamos, ¿verdad? Ahorita sí. Bueno, entonces decíamos las propiedades generales de las proteínas, algunos datos, ¿verdad? Eh, que decíamos participan en casi todos los procesos biológicos, son las macromoléculas más abundantes, son muy diversas, son los árbitros de las funciones moleculares y contribuyen a la expresión de la información genética y la estructura de sus unidades monoméricas, es decir, los aminoácidos, es relativamente simple y a partir de un mínimo de 20 aminoácidos, que son los aminoácidos estándar, se construye una diversidad de proteínas con diversidad de funciones. Y entonces la unión de estos aminoácidos de forma covalente en secuencias características lleva a la síntesis de proteínas con propiedades y funciones muy diversas. Una serie, aquí están solo algunas funciones, van a ver cómo en la materia y también en el otro ciclo, todas las funciones en que participan. Tenemos la función enzimática que se va a ver ya luego en las siguientes clases, es decir, que favorecen la catálisis, la regulación del metabolismo a través de las vías regular vías metabólicas, la función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza peptídica, como se va a ver también. Participan en la defensa, como las inmunoglobulinas, el fibrinógeno para detener hemorragias, la trombina también, la metalotioneína, que es acá, que también participa quelando metales pesados. En el transporte también, tanto transportadores a través de membrana como a través del plasma. Dentro de estos vemos la hemoglobina que transporta oxígeno, la albúmina que transporta diversos compuestos o moléculas, la transferrina que transporta hierro, transtirretina, que también hormonas tiroideas, y la ceruloplasmina que transporta cobre. Algo otras para almacenamiento como la ferritina, que almacena hierro. En el movimiento también, tanto en la locomoción, realización de trabajo físico, peristaltismo intestinal, función cardíaca. Están las proteínas musculares, donde está, por ejemplo, la actina y la miosina. En la función ocular, las proteínas de cristalina del ojo, como la rodopsina, también en la retina a nivel de conos y bastones. Tenemos también función estructural, tanto a nivel de citoesquelético, a nivel celular, en las membranas celulares también, también el esqueleto óseo o el exoesqueleto en algunos animales, la piel, plumas, telas de araña, cuernos, etcétera. También con antibióticos tenemos la lisozima que se secreta a nivel en las lágrimas y tiene una función antibiótica. Toxinas bacterianas como la del cólera, la tosferina, virales como el COVID-19 o de hongos como la manitina. El mantenimiento de la presión oncótica es una de las funciones principales que realiza la albúmina, y la función amortiguadora que representada por los anfóteros, que ya vieron en la clase 1, que es un anfótero, que son sustancias que pueden actuar como ácido o como base. El plegamiento de proteínas también participan otras proteínas que se llaman chaperonas o chaperoninas, que vamos a ver también en esta clase. Entonces aquí está la diversidad de funciones, la estructura de la albúmina, los canales de potasio de intermembrana, por ejemplo las histonas para empaquetar el ADN, la lisozima que les mencionaba, la miosina, las inmunogamaglobulinas también que se van a ver más adelante. Y tenemos los glóbulos rojos donde está la hemoglobina, la queratina que forma los cuernos de pezuñas, uñas de los animales. Eh, Tenemos también en la luciérnaga la luciferina, que es la que crea la luz que producen. Entonces, decíamos, volviendo a las unidades monoméricas, son los aminoácidos. Tenemos, se les llama residuos de aminoácidos cuando forman parte de una cadena, porque ya cuando se ha realizado el enlace, se han retirado los componentes del agua, a un grupo se le ha retirado el OH, al carboxilo, y al amino el hidrógeno, por eso se llaman como residuos aminoácidos. Están constituidos también por cadenas laterales o grupos R, que está acá abajo, hacia abajo en la figura. Esto es lo que le da la variabilidad a cada aminoácido, y esto le da propiedades que vamos a ver también más adelante.
decíamos, existen 20 aminoácidos estándar, sin embargo, existen otros que son menos comunes, pero que también algunos realizan funciones importantes. La forma de nombrarlos en abreviaturas de 3 letras o en símbolos de una letra también para simplificar cuando se va a registrar toda la secuencia de una proteína. Entonces tenemos que está formado por un grupo carboxilo y un grupo amino que están unidos a un carbono que se le llama carbono alfa. Este está unido a un átomo de hidrógeno y también al grupo R. Entonces, en todos los aminoácidos vamos a ver la característica que son grupos diferentes, a excepción de la glicina, en donde el grupo R es otro hidrógeno. Entonces, en el resto tenemos grupos diferentes, lo que forma un carbono quiral, porque todos sus grupos a los que está unidos son diferentes. Bueno, aquí está la nomenclatura que les mencionaba, las de 3 letras, tienen que aprendérsela, ahí está, la abreviatura es tanto la de 3 letras como la del símbolo también, ¿verdad? Ahí están representados. Luego tenemos en una tabla donde están todos estos 20 aminoácidos estándar, tenemos algunas características. Dentro de estas están, como vieron en la clase anterior, el concepto de pKa, ¿verdad? Que es el logaritmo negativo de la constante de acidez para un grupo, ¿verdad? Entonces tenemos acá representado cómo el grupo carboxilo presenta pKa bajo, ¿verdad? Están alrededor de 2, 1, casi 2, alrededor de 2 puntos y algo, la mayoría. Eso quiere decir que si estamos en un pH plasmático de 7.4, ese protón ha sido extraído de ese grupo y está como carboxilato, ¿verdad? Con una carga negativa. Luego tenemos el pK2, que es de los grupos amino de los aminoácidos. Esto vemos lo contrario, tenemos un pKa para el grupo amino que está bien elevado, todos arriba de 9, algunos arriba de 8, la mayoría arriba de 9. Eso quiere decir que a pH plasmático va a conservar ese protón. Por eso siempre se va a representar el grupo amino con una carga positiva. Luego tenemos el pKa del grupo R, donde acá resalta, por ejemplo, el pKa del grupo R de la cisteína, que es de 8.18, y también el de la histidina, que es de 6. Entonces, de la histidina, si se fijan, es el pKa que está más cercano al pH. Entonces, acordándose de la clase anterior, cuando un ácido, si su pKa está cercano a pH, entonces en ese punto cuando está igual al pH, están igual la especie protonada que la especie que ha perdido el protón. Entonces, por eso estos aminoácidos que tienen pKa cercano al pH fisiológico son los que tienen mayor actividad para donar o para aceptar protones. Y luego tenemos otras características, pero quería resaltarles esas principalmente. Luego tenemos la clasificación de los aminoácidos con base a la capacidad de los organismos para sintetizarlos. Esto es decir, los que no se pueden sintetizar son aminoácidos esenciales que se tienen que ingerir en la dieta. Entonces, para los adultos están estos 8 aminoácidos, 9 aminoácidos, ¿verdad? Y en los niños también se agrega la arginina, porque todavía no la pueden sintetizar. Conforme desarrollan ya la pueden sintetizar y deja de ser esencial. Sí, hay otros también condicionalmente esenciales, como la histidina también, pues, está acá. Pero estos serían los aminoácidos esenciales. Luego tenemos el concepto de valor biológico de una proteína de la dieta, que es el parámetro que refleja la medida en que dicha proteína satisface los requerimientos de aminoácidos para el crecimiento y el mantenimiento de las funciones orgánicas. Dentro de esto se tiene que la proteína del huevo es de las que tiene un mayor valor biológico. Luego pasamos volviendo a la estructura de los aminoácidos, ¿verdad? Al concepto de los isomería que forman ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que forman estereoisómeros, de tipo enantiómeros, que son los isómeros que forman una imagen especular, como si estuviera la estructura
como lo simulan, lo relacionan como poner una mano en un espejo. Entonces, se ve el reflejo como si fuera exactamente la misma mano, ¿verdad? O poner ambas manos una frente a la otra. Pero si esas dos caras se superponen, no coinciden. Es decir, por ejemplo, estas manos, estos grupos no coinciden. Entonces, a eso se le llama enantiómeros, cuando forman imágenes especulares no superponibles. Y la razón de eso es porque todos los grupos son diferentes. Si hubieran grupos iguales, tal vez en algún momento podrían ser superponibles. Entonces tenemos el grupo carboxilo, el grupo amino, el grupo R y el hidrógeno. Ahora, esto lo que ya les mencioné, lo relacionado con la imagen especular. Luego tenemos para la definición de estos isómeros, se tiene que, se utiliza la misma estructura del gliceraldehído, ¿verdad? Que tienes un grupo aldehído, un grupo CHOH y un CH2OH, ¿verdad? Entonces, con respecto a la posición del OH con respecto al grupo aldehído, se llama D si está hacia la derecha, ¿verdad? Y L si está hacia la izquierda. Esto sería de cómo uno lo ve, aunque en realidad del carbono esto sería derecha y lo otro sería lo contrario, pero es como si ve como en una fotografía de izquierda a derecha. Entonces, así también los aminoácidos, aquí se toma el equivalente al grupo aldehído es el grupo carboxilo, el equivalente al grupo hidroxilo es el grupo amino. Entonces está a la derecha sería D, un aminoácido de la serie D, como la de alanina que está representada acá, y si está a la izquierda sería un aminoácido de la serie L, como la L-alanina. Entonces los 20 aminoácidos estándar que participan en el organismo, todos son L-aminoácidos, L-alfa aminoácidos. Alfa porque está unido el carbono alfa, ¿verdad? Entonces, esto es otra vez lo mismo que ya les mencioné, la equivalencia que se toma para nombrar estos isómeros. Esto es en base a la posición, a la configuración que toma respecto a los demás grupos. También anteriormente se nombraba esta isomería como D, los que desvían a la luz polarizada hacia la derecha y L hacia la izquierda, pero acá se refiere más a la posición geométrica, al ángulo, a los ángulos que están respecto al carbono. Una otra nomenclatura también más específica, cuando hay moléculas que tienen más de un carbono quiral, como los azúcares, está la nomenclatura RS de rectus derecha y sinister izquierdo, en donde se realiza una priorización de acuerdo a la prioridad de grupos, que estos son la prioridad que se va en este orden sería como un halógeno acá, sería un grupo éter, el hidroxilo, el amino, etcétera. Entonces la posición es el de menor prioridad se pone en sentido contrario a la persona, al observador, y lo que queda se analiza cómo va descendiendo el orden de prioridad. Si va en sentido de las agujas del reloj es D, o es R, perdón, derecha, y si va en contrario al sentido de las agujas del reloj es S, o sinister. Luego tenemos las propiedades de los grupos R de los aminoácidos que les confiere propiedades que son bien importantes para las funciones que van a desempeñar. Entonces tenemos según su grupo R, tenemos que los aminoácidos se clasifican de acuerdo a su polaridad, que se relaciona con su solubilidad, que son hidrofílicos, hidrofóbicos, ¿verdad? Entonces tenemos los con grupo R alifáticos, es decir, que son apolares, es decir, que son hidrofóbicos, ¿verdad? En donde están todos estos aminoácidos, glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina y metionina. Entonces, todos estos aminoácidos se van a ubicar, como vieron en la clase de agua, por el efecto hidrofóbico,
cuando está en un medio acuoso, tienden a internalizarse en la estructura para exponerse lo menos posible al agua. Y entonces eso hace que, por este mismo efecto hidrofóbico, formen interacciones hidrofóbicas entre ellos. Entonces, que es producto más de un efecto termodinámico que fuerzas entre ellos, pero que sí funciona como si fuera una interacción, ¿verdad? Un tipo de interacción. Entonces, tenemos acá la glicina, que es de la que menos contribuye a este tipo de interacciones por ser pequeña, pero sin embargo, por su tamaño pequeño, le facilita eh, estar ubicada en las posiciones en medio de las cadenas o en lugares reducidos, pero dentro de la cadena o diferente estructura que sea. Luego la prolina, que tiene un anillo, ¿verdad? La característica es que por presentar este anillo limita la forma en que va a ir ubicada en una cadena, por eso se les considera a la prolina como rompedora de hélice cuando se habla de hélice o de cadena, ¿verdad? Porque forma acudaduras o flexuras en la cadena, y la helicina por su tamaño pequeño, ¿verdad? Entonces, la metionina, que tiene azufre también, ¿verdad? Formando un, como un enlace tipo éter con azufre, ¿verdad? Y la valina también, que también, isoleucina y leucina también, que tienen cadenas alifáticas. Luego pasamos a los aromáticos, donde está la fenilalanina, tirosina y triptófano. Dentro de estos pueden tener, por ejemplo, la tirosina, este grupo hidroxilo que está en posición opuesta al resto de la molécula, en posición para, este grupo H es reactivo para formar algunas reacciones en las que participa, en sitios activos de enzimas, por ejemplo. El triptófano también. Pueden formar también interacciones hidrofóbicas, los aromáticos, aunque un poco relativamente, comparativamente menores, pero sí forman también interacciones hidrofóbicas. Luego están los grupos R polares, que tienen polaridad parcial, pero no tienen carga neta en su grupo R. Dentro de estos está la serina, que estos caracteres celulares, su grupo OH, al igual que la treonina, también tiene el grupo H. Luego tenemos la cisteína, que tiene un grupo sulfidilo. Este es bien importante porque al reaccionar con otro grupo sulfidilo, forma un enlace disulfuro. Luego tenemos también la asparagina y la glutamina, que son aminas de aminoácidos, y la polaridad se la da a estos grupos aminos extra que tiene, que es diferente al grupo amino de todos los aminoácidos. Luego están los grupos R cargados positivamente, donde está la lisina con su grupo épsilon amino, se nombra de carbono alfa, beta, gamma, delta, y épsilon, carbono alfa, beta, gamma, delta y épsilon, sería este carbono. Entonces a este épsilon está unido el grupo amino. Este es bien importante. En muchas vías van a ver cómo por ejemplo, a través de este grupo se realiza la ubiquitinación de proteínas, a través de unión a este grupo de otras moléculas. También los productos de glicosilación que se forman en la diabetes también es a través de este mismo grupo. Luego tenemos la arginina, que tiene un grupo guanidinio, que también formado por estos tres nitrógenos, ¿verdad? Con este doble enlace entre uno de ellos con el carbono, y la histidina, que tiene un grupo imidazol también. Y luego tenemos los grupos R cargados negativamente, que son el aspartato y el glutamato, que son la misma molécula del ácido aspartico, que ha perdido su protón, y el ácido glutámico, que también ha perdido su protón. Entonces, de los aminoácidos aromáticos, por estas posiciones, estos sistemas de anillos, recordemos que estas pueden absorber luz, y esto es lo que hace que las proteínas tengan una absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 280 nanómetros. El triptófano presenta el mayor pico de longitud de absorbancia, la tirosina
un poco menor, y la fenilalanina pues casi no. Luego les mencionábamos aminoácidos que son no estándar, se ocurre por modificación de residuos estándar, ya cuando están incorporados en un polipéptido, con algunas excepciones respecto a esto. Entonces tenemos por ejemplo, la hidroxiprolina y la hidroxilisina, que los vamos a ver, tienen una hidroxilación en estas posiciones que están representadas acá, que son importantes, por ejemplo, en la estructura del colágeno. También la N-metilicina, también tenemos importante la miosina, gamma carboxilutamato, que sufre una carboxilación en su carbono gamma, ¿verdad? Por eso su nombre. Este es importante en las proteínas de la coagulación, porque al tener otra carga negativa, se puede formar interacciones con los iones calcio, ¿verdad?, para activar las enzimas que participan en estas vías, como los factores de coagulación. Entonces, luego tenemos la desmosina, que la vamos a ver la estructura más adelante también, participa en la elastina, ¿verdad? La selenocisteína, estas dos, selenocisteína y pirrolicina, tienen la característica que son incorporados durante la síntesis de la cadena, a diferencia de los otros, que las modificaciones ocurren después que han sido sintetizadas la cadena. Eh, entonces, estas son aminoácidos, por eso casi lo consideran como otro aminoácido para agregar a ese grupo. En el caso de la selenocisteína, participa en la peroxidasa, glutatión peroxidasa, es donde participa este residuo de selenio también, ¿verdad?, en el mecanismo catalítico. Luego tenemos la modificación de algunos aminoácidos, se utiliza para modificar la propiedad de una proteína. Entonces puede ser fosforilación, que es la más frecuente, aquí representada la fosfoserina, fosfotreonina, fosfotirosina, y también tenemos la metilarginina y estas otras modificaciones, ¿verdad? Entonces, dentro de estas está también la adenililtirosina, que deriva de una molécula de AMP, ¿verdad? Sería una molécula de AMP, por eso el grupo adenililo. Bueno, entonces otros aminoácidos no estándar, tenemos que la unión de dos cisteínas a través de un enlace que se da por la reacción de su grupo sulfidrilo para formar un enlace de sulfuro, forma la cistina, que es un aminoácido también no estándar, que es producto de la unión de dos cisteínas. Luego también tenemos la ornitina y la citrulina, que participan en el ciclo de la urea y también en la biosíntesis de arginina, también en esa misma vía. Luego pasamos a analizar las cargas de los aminoácidos. Tenemos que, les decía, los grupos carboxilos tienen un pKa bien bajo, por lo tanto ya han perdido, bueno, aquí su protón, que sería en esta forma, cuando está como Sweeter-Young, acá. Y los grupos amino, como su pKa es mayor que el pH sanguíneo, conservan su protón. Entonces tenemos el grupo de amino con una carga positiva, el carboxilo con una carga negativa. Entonces cuando una molécula tiene igual número de cargas positivas y negativas, tiene una carga neta de cero, y eso se le llama Sweeter-Young. Entonces, de este Sweeter-Young puede actuar como ácido, donando la carga positiva, que sería en este caso el grupo amino, que estaba como NH3, pasa a NH2, y entonces queda cargado negativamente al haber perdido este protón. El Sweeter-Young también puede actuar como base al captar un protón, que lo capta a través del grupo carboxilato y forma el COOH, ¿verdad? Y queda predominando la carga positiva. Entonces, al aceptar un protón, queda con una carga positiva, y al cederlo queda con una carga negativa. Luego está la forma no iónica, que eso en términos fisiológicos es difícil porque tiene que estarse relacionado con el pH, ¿verdad? Pero suponiendo al análisis teórico, tenemos la forma no iónica, donde tiene el
el grupo carboxilato tiene el protón y el grupo amino no tiene el protón extra, ¿verdad? Entonces está como NH2. Entonces tenemos que en este caso está representada una estructura donde el grupo carboxilato tiene el protón y el grupo amino también tiene su protón. Entonces el protón del carboxilato anula la carga negativa que usualmente tiene, entonces, pero y el amino sí conserva también su carga positiva, entonces tiene carga neta +1. Al perder un protón, que sería el del grupo carboxilato, carboxilo, que se convierte en carboxilato, queda con una carga negativa y una positiva, con carga neta 0, y al perder el otro protón, que sería el grupo amino, este queda sin carga y queda predominando la carga del carboxilato para dar una carga neta de -1. Entonces, estos conceptos son los mismos que se vieron en la clase 1, ¿verdad? Cómo a nivel de el pKa influye para ver a qué nivel de pH se da el equilibrio cuando está igual al pKa, ¿verdad? De la especie protonada y no protonada. Entonces tenemos acá el ácido acético, que con un pKa de 4.8, que está representado acá en la escala, ¿verdad? Entonces en ese punto están en equilibrio las dos especies. Y para la metilamina es de 10.6. Y les decía lo que ya les he mencionado, el grupo carboxilo, como es también los grupos amino. Aquí está representado la glicina con 2.34 de su pKa para su grupo carboxilo y la glicina con un pKa de 9.6 para su grupo amino. Entonces, por esta propiedad pueden actuar, se puede dar la titulación de los aminoácidos, ¿verdad? Variando si acá se van agregando OH para ir aumentando el pH, se puede ver que el pK1, es decir, el grupo carboxilo es 2.34, aquí tenemos una igual proporción de especies protonada y no protonada de este grupo, entonces está un rango de amortiguación de +-1 de ese punto, ¿verdad? Y para la otra PK2, tenemos, sería teóricamente a un pH de 9.6, que sería igual a su pKa, PK2, en donde estarían iguales la especie protonada, NH3 con el NH2. Entonces también podría ser una zona de amortiguación. Luego, a la unión de varios aminoácidos se les llama péptidos, ¿verdad? Que puede ser dipéptidos si son dos residuos de aminoácidos, tripéptidos 3, pentapéptidos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando se unen, se forman a través del enlace peptídico, que es un enlace amida sustituido, ¿verdad? De tipo amida sustituido, en donde se pierde el grupo OH del grupo carboxilo de un aminoácido, de un residuo acá, y se pierde un hidrógeno del grupo amino, y aquí queda formado el enlace peptídico. Entonces, se va formando así sucesivamente, entonces en un extremo queda el extremo amino, que se llama extremo amino terminal, y al final en el otro extremo, el extremo carboxilo, que se llama carboxilo terminal. Luego están los grupos R, los aminoácidos. Aquí está el de la lisina que decimos que no tiene grupo R, el glutamato con su grupo carboxilato acá, y la alanina. Entonces, luego tenemos que algunas proteínas contienen grupos químicos que son diferentes a los aminoácidos. Entonces, es la clasificación de las proteínas según su composición. Entonces tenemos proteínas simples, si son compuestas solo por aminoácidos, y proteínas conjugadas, las que tienen otros componentes químicos o grupos químicos adicionales asociados permanentemente a la parte aminoacídica y a esta parte aminoacídica, no aminoacídica, que está unida a la parte de los aminoácidos, se le llama grupo prostético. Y a la no aminoacídica, ¿verdad? Algunas contienen más de un grupo prostético y se clasifican según la naturaleza química del grupo prostético.
Así tenemos lipoproteínas, donde el grupo prostático son lípidos, ejemplo, la lipoproteína B de la sangre, la glucoproteína, donde el grupo prostático son los glúcidos, ejemplo, las inmunoglobulinas que llevan grupos carbohidratos que sirven para reconocimiento también, las fosfoproteínas que tienen grupo fosfato, como la caseína de la leche, que por cierto es uno de los funciones también que desempeñan nutricionales al aportar grupos fosfatos, la caseína de la leche. Las hemoproteínas, que están constituidas por grupo hemo también, con su anillo de ferroporfirina, como ejemplo la hemoglobina, y así los otros ejemplos que están acá, las flavoproteínas, como ejemplo la succinato de deshidrogenasa, que lleva FAD, FMN, flavina, adenina, dinucleótido y flavina mononucleótido. Y luego tenemos las metaloproteínas con las que tienen metales en su estructura como grupo prostético unido a esa estructura. En el caso del hierro para la ferritina, el zinc para alcohol de deshidrogenasa, calcio la calmodulina, molibdeno dinitrogenasa y el cobre para la plastocianina. Bueno, luego pasamos a la estructura de las proteínas, cómo se van organizando. Aquí son 4 estructuras las principales. Aquí están solo las definiciones que les van a quedar. Las vamos a ir viendo despacio cada una de estas, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero antes de eso vamos a pasar un poco a hablar del enlace peptídico, las características. Les decía, se forma entre el reaccionar el grupo carboxilo de un residuo de aminoácido con el grupo amino, ¿verdad? Y de esa forma se establece el enlace peptídico, que tiene una característica que es poseer un carácter parcial de doble enlace, y esto le da la característica de ser plano y rígido. Entonces tenemos acá el grupo carboxilo que participa en el enlace y el grupo amino. Tenemos este doble enlace dirigido entre el oxígeno, que por momentos puede pasar a estar entre el carbono y el nitrógeno. Entonces esto forma una zona de nube electrónica que le limita el movimiento, los giros en estos átomos. Entonces eso lo hace que sea un enlace de tipo plano y rígido, ¿verdad? Por eso están dibujados acá como planos. Entonces, la sucesión tenemos que el carbono alfa, tenemos acá de un residuo. Luego está el grupo carboxilo de ese mismo residuo, que se une con el nitrógeno del otro residuo, el cual está unido al carbono alfa del otro residuo. Entonces tenemos que se han determinado algunos ángulos, ¿verdad? A estos enlaces se les ha asignado los nombres. Por ejemplo, el que está entre el nitrógeno y el carbono alfa se le llama Phi. El carbono alfa y el carbono, decíamos nitrógeno, carbono alfa sería esta que está acá, más o menos está en la zona representada. Y luego este es el carbono alfa. Entonces tenemos carbono alfa y hacia el otro carbono carboxílico, ¿verdad? Y es el enlace Si, representado por el símbolo griego. Y el que está en el enlace peptídico, propiamente, el enlace peptídico es el enlace omega. Entonces, estos son los 3 tipos de enlaces principales, ¿verdad? Luego podemos ver cómo en la unión, el oxígeno va quedando se van alternando, ¿verdad? Acá está hacia arriba en esta representación, y en el siguiente está hacia abajo, el hidrógeno está hacia abajo acá, en el siguiente está hacia arriba, y así van, igual los grupos R, ¿verdad? Se van eh, eh, ubicando en forma alterna, ¿verdad? En forma trans. Entonces decíamos, decíamos, estábamos representando acá el carbono, este carbono acá, unido al oxígeno y al nitrógeno. Entonces decíamos que igual está acá, ¿verdad? Este enlace no tiene libertad de giro, por eso forma un plano.
Y los que sí tienen libertad de giro son los que están, los otros dos que están adyacentes, ¿verdad? El phi y el psi. Entonces, eso limita en el espacio la forma en que va a quedar distribuida una proteína, le introduce una restricción de movimiento, de giro, de estructura, ¿verdad? Por ser el enlace planar. Aquí está representado también en la parte de abajo los ángulos y en el recuadro lo que se ha tomado. Entonces, pasaríamos a lo que es la estructura primaria, que es la descripción de los enlaces y la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, los enlaces, el principal enlace que estabiliza la estructura primaria es el mismo enlace peptídico, ¿no? Sin embargo, en algunas pocas ocasiones pueden ocurrir también puentes disulfuros para estabilizar esta estructura. Por lo tanto, la estabilizan el enlace peptídico y el puente disulfuro. Entonces, aquí está representado otro, sería 1, 2, 3, 4, 5, un pentapéptido, ¿verdad? 5 residuos aminoácidos. Están los nombrados con la símbolo de una letra y abreviatura de 3 letras, ¿verdad? Entonces, la secuencia de aminoácidos que tenga una proteína determina en última instancia también la estructura que se va a ir ensamblando, ¿verdad? Por las mismas propiedades termodinámicas que tienen estos aminoácidos, si son hidrofóbicos, si son polares, si pueden reaccionar con determinadas moléculas, eso influye para la estructura que después se va a ir ensamblando. Entonces, de la estructura primaria, decíamos, se ha encontrado que las secuencias de aminoácidos, de proteínas que tienen la misma función en diferentes especies, guardan siempre bastante similitud o un porcentaje de similitud. Y si no es en toda la estructura, algunas son, en unas especies son más subunidades, son más cadenas polipeptídicas, pero sí comparten algunos puntos críticos, sobre todo para algunas funciones que puedan realizar. Entonces, esta secuencia sirve también para ir viendo, ha servido para ir viendo la evolución. Entonces, se han creado sistemas computacionales, por ejemplo, donde está ya registrada una infinidad de secuencias, en donde si se quiere averiguar qué tipo de proteína, se le introduce la secuencia y ya el sistema puede, tira más o menos de qué proteína puede o qué funciones puede desempeñar esa proteína. Bueno, decíamos, luego pasaremos a la estructura secundaria, que son disposiciones muy estables de los residuos de aminoácidos que dan lugar a patrones estructurales que son recurrentes o repetitivos. Otra definición es el plegamiento de segmentos cortos de 3 a 30 residuos contiguos de polipéptidos en unidades geométricamente ordenadas. Entonces forman una repetición. Y el primer tipo de estructura secundaria que vamos a ver es la hélice alfa, que es una disposición repetitiva que tiene una forma helicoidal, se enrolla sobre un eje imaginario que pasaría por el centro, que puede ser dextrógena si gira hacia la derecha o levógena si gira a la izquierda. Entonces, al ubicarse en esta estructura secundaria, los grupos R miran hacia afuera de la hélice, como están representados acá, como están también representados acá, miran hacia afuera de la hélice. Entonces, si tenemos el grupo, suponiendo, digamos, aquí está representado el grupo amino terminal arriba y el carboxilo que está terminal abajo. Entonces, se va estableciendo, se estabiliza principalmente por puentes de hidrógeno que son intracatenarios porque son dentro de la cadena, que se forma entre el grupo amino de un residuo que está en una determinada posición y que forma un puente o enlace de hidrógeno con el grupo carboxilo o otro residuo que está a 4 residuos de distancia. Entonces se va estableciendo una serie de puentes de hidrógeno que al final mientras aumenta más la longitud de la carga, más aumenta la polaridad.
que sería a la parte amino sería una carga positiva y en la parte carboxilo una parte negativa. Algunos aspectos importantes de los residuos aminoácidos a este nivel son, por ejemplo, lo que está representado acá, como al tener esta distribución espacial, un residuo está bien cerca de tres o cuatro residuos vecinos. Entonces, la característica del grupo R de estos residuos va a determinar las propiedades que puede tener. Por ejemplo, si está ubicado un residuo con grupo R carga negativa y se ubica a dos residuos, otro con carga negativa, eso desestabiliza la hélice porque las cargas iguales se repelen. Si pasa lo contrario, son cargas diferentes, pues entonces eso estabilizaría la hélice en ese caso. Entonces, les decía la hélice que acá está representada acá también sobre los nombres de los grupos que participan en el enlace peptídico, en la cadena peptídica que reaccionan con el enlace peptídico. En este están representados los enlaces de hidrógeno que les mencionaba. La característica es que en la hélice alfa tiene 3.6 residuos por vuelta de hélice, el promedio, ¿verdad? Luego en este decíamos estamos los puentes de hidrógeno representados y aquí está como para determinar si es de estrógeno o levógira se puede colocar las manos alzadas con el pulgar hacia arriba. Entonces, si en este caso, si vemos la mano derecha acá y la hélice va en sentido de los dedos, entonces moviéndose acá en el sentido de las agujas del reloj es de estrógeno. Ese sería el movimiento que simula el pliegue de los dedos sobre el pulgar. Y lo mismo, y lo contrario sería con la mano izquierda, que sería levógira. La otra estructura secundaria es la conformación beta, o también hoja beta se le llama a veces también, la disposición lateral contigua de varios fragmentos, todos ellos en conformación beta se le denomina hoja beta. Entonces, esta tiene la característica que va en zigzag, la serie de los aminoácidos va una de disposición en zigzag, por eso también se le llama a veces hoja beta plegada, de la idea de un plegamiento, como se ve acá. Entonces, estas conformación beta, hojas beta, están estabilizadas por enlaces, puentes de hidrógeno también, enlace de hidrógeno, pero en este caso es de tipo intercatenario entre una cadena y otra. Puede ser antiparalela, las cadenas como están acá, una va en una dirección y la otra contraria, ¿verdad? Cuando son antiparalelas, los enlaces de hidrógeno son más rectos, ¿verdad? Y cuando son paralelas, todas en el mismo sentido, los enlaces de hidrógeno tienen una cierta torsión. Esto es lo mismo que está representado anteriormente. Luego tenemos otra estructura secundaria que va, volviendo a la conformación beta, decíamos, vamos a ver algunas proteínas que tienen esta característica, ¿verdad? De hoja plegada beta. Bueno, entonces luego la otra estructura sería los giros beta. Entonces, los giros beta están formados por 4 o 3 aminoácidos, ¿verdad? Que unen dos segmentos, ya sea de alfa hélice o de hoja beta. Entonces, acá en este caso está uniendo, del cuadro superior que aquí que estoy señalando, está uniendo dos hojas beta, ¿verdad? Que están antiparalelas, ¿verdad? Entonces, este giro beta está formado en este caso por 4 residuos, donde el grupo carboxilo del primer residuo forma un enlace de hidrógeno con el hidrógeno del grupo unido al nitrógeno del grupo amino del cuarto residuo. Acá está cerrado en círculo rojo. Otra característica que estos residuos tienen que estar en posición cis. Todos los subgrupos R estarían hacia afuera para permitir el giro
prácticamente de 180 grados casi acá, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el giro, el tipo beta 1, en el cual tenemos también que en estos giros beta eh, son abundantes los residuos de glicina y de prolina. El de prolina porque facilita formar esta disposición en cis que es necesaria para hacer el giro. Y la glicina, por su tamaño pequeño, también permite la flexura. Entonces, como les había mencionado, al inicio les mencioné que la prolina y la glicina se consideraban como rompedoras de hélices porque forman flexura, ¿verdad? O acodamientos en las hélices, ¿verdad? En el caso de la prolina, también es porque el grupo el hidrógeno del grupo que está unido a la prolina, recordemos que tiene un anillo imidazol, entonces eso lo limita para formar también con facilidad enlace de hidrógeno. Es una de las razones por las cuales puede formarse flexura a ese nivel o desestabilizar una hélice, alfa hélice. Bueno, entonces tenemos que proteínas globulares son estructuras de plegamiento compacta, son giros o bucles donde la cadena polipeptídica cambia de dirección, unen tramos sucesivos de hélices alfa o conformaciones beta. Generalmente, si está plegada la proteína, es una proteína globular, estos giros están hacia la superficie, donde pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, con el resto, en medio acuoso. Luego están también los giros gamma, que constan de 3 residuos, siempre formando el enlace entre el primero y el tercero, sería en este caso. Luego pasamos a la estructura terciaria, que se define como que describe todos los aspectos de plegamiento tridimensional de un polipéptido. Es el ensamblaje de unidades estructurales secundarias en unidades funcionales mayores, tales como el polipéptido maduro y sus dominios componentes. Esta definición, que no es muy específica, dice es la disposición tridimensional global de todos los átomos de una proteína. Entonces tenemos que, cuando ya se analiza la disposición tridimensional global, tenemos que hay aminoácidos distantes y de diferentes estructuras secundarias que pueden interaccionar porque ya están plegados dentro de la estructura totalmente plegada de una proteína. La localización, orientación y dirección de giros está determinada por la secuencia de residuos aminoácidos constituyentes, los que le mencionaba al inicio. La secuencia primaria determina todos estos otros aspectos. Y los segmentos que interaccionan dentro de la cadena polipeptídica se mantienen en su conformación terciaria gracias a diferentes tipos de interacciones. En este caso ya no hablamos tanto hablábamos en el caso la hoja plegada beta. Si son hojas que están bien cercanas, aparte de los puentes de hidrógeno, pueden establecerse también interacciones de tipo, interacciones de Van der Waals, que son entre los átomos una distancia muy corta, de 0.3 a 0.6 nanómetros, que se dan por los cambios de dirección que puede haber en los orbitales, que se crean polos parciales en fracciones de segundo. Entonces decíamos, hablando de la estructura, volviendo a estructura terciaria, decíamos que acá no son, es estabilizada por diferentes tipos de interacciones enlazantes débiles, eh, como el enlace de hidrógeno, que el enlace iónico, y aquí entran grupos también, si hay grupos cargados, interacciones hidrofóbicas, como están plegadas, generalmente las partes hidrofóbicas van a estar en la parte interna de la proteína, y la interacciones de Van der Waals o fuerzas de Van der Waals, que les acabo de mencionar. Y también se pueden estabilizar mediante enlaces covalentes como el tipo disulfuro entre segmentos. Como ejemplo se tiene la molécula de la insulina también, que tiene puentes disulfuro. Otro ejemplo en este caso, ejemplo de estructura terciaria, tenemos la mioglobina, que es una sola cadena que tiene diferentes segmentos, ¿verdad? Que va desde la A hasta la H, ¿verdad?
de tipo alfa hélice, ¿verdad? Y que presenta codaduras y presenta un grupo hemo. Esto lo van a ver en la próxima clase más en detalle, ¿verdad? Pero ese ejemplo de estructura terciaria, que es una proteína que ya puede realizar sus funciones. En esto, hablando de esto, de cómo funciona, también se considera la configuración nativa de una proteína, es la configuración madura, cuando ya se han realizado los cambios que sí post-traduccionales y ya puede realizar una función. Entonces, a eso se le llama conformación nativa. Entonces sería, en este caso, teníamos una estructura terciaria, ejemplo, la mioglobina. Luego, en la estructura cuaternaria tenemos que algunas proteínas contienen dos o más cadenas polipeptídicas separadas, o también se llaman subunidades, que pueden ser idénticas o diferentes. Entonces, la disposición de estas subunidades proteicas en conjuntos tridimensionales constituye la estructura cuaternaria. Cuando ya tiene más de una cadena polipeptídica, se le llama, ya adquiere ya la estructura cuaternaria. Y ahora se le llama, si son dos cadenas, dos monómeros, se le llama un dímero. Si son iguales, homodímeros, estos dos. Si son diferentes, heterodímeros, si son estas cadenas. El caso de la hemoglobina son cuatro monómeros, ¿verdad? Entonces, que se unen un alfa con un beta y el otro también, el otro alfa con otro beta, se forman en heterodímeros, que al final se integran las cuatro cadenas, ¿verdad? Entonces, sería un ejemplo de estructura cuaternaria. Luego tenemos otros conceptos como el motivo, plegamiento o estructura supersecundaria. Este es un patrón de plegamiento reconocible que incluye dos o más elementos de estructura secundaria y las conexiones entre ellos. No es que haya un examen, un nivel jerárquico, pero también por un momento consideraban que no se podía ubicar ni como estructura secundaria ni terciaria, por eso les llamaban supersecundaria. Pero en realidad tampoco es ese nivel jerárquico, sino porque tienen sus propiedades, cada una sus propiedades únicas. Entonces tenemos como ejemplo el lazo beta, que sería cal, beta, alfa, beta, ¿verdad? Entonces tenemos un beta, la hélice alfa y la otra hoja beta, unidas por este lazo. Este sería un motivo o plegamiento o estructura supersecundaria. Luego tenemos todas son con hoja beta, unidas por lazos también, por eso se llama todo beta. Luego tenemos la hoja beta torsionada, que esta está presente en una enzima, la fotoliasa, que es una enzima que se activa por la luz también. Luego tenemos el barril beta, conformado con forma de barril por una serie de hojas beta, que esta estructura está presente en el proteasoma, que es la estructura intracitoplasmática que degrada proteínas, donde se degradan proteínas, algunas de ellas. Y luego tenemos este otro, que es el lazo beta. Beta, aquí están las hojas beta, alfa y beta. También la otra. Y también el barril alfa beta, donde está combinado el hoja beta con hélice alfa. Se ha encontrado esta estructura en la piruvato sinasa de conejos. Se ha encontrado este tipo de estructura supersecundaria. Luego tenemos otras, como los dedos de zinc, que son una cadena polipeptídica, en donde en la base están en coordinación con un John zinc, con 4 carbonos. Entonces, este motivo participa en la unión de algunas proteínas al ADN, por ejemplo, o al ARN. Por ejemplo, algunas proteínas de unión a ARN se unen no solo por uno, sino a través, como está representada acá, por 3 dedos de zinc. Aquí está uno, el otro y acá el otro.
Y luego está también el otro, que es el otro motivo, que es la cremallera de leucina, que son en las cadenas, formada por dos cadenas, en donde cada una presenta cada 7 residuos, uno de leucina, que se ubica uno frente al otro, que están representados acá. Que anteriormente se pensaba que estaban interdigitados, pero después se encontró que estaban uno frente al otro, y por eso le llamaba cremallera. Entonces sirve para proteínas, son dominios de proteínas para unión al ADN en este caso. Luego pasamos al concepto de dominio. Dominio es una parte de una cadena polipeptídica que es estable de manera independiente o que puede moverse como una entidad única con respecto al resto de la proteína. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ARN polimerasa, que tiene, esta sería la eucariota, tiene varias unidades, ¿verdad? Que tiene la subunidad mayor, tiene un dominio en forma de cola, que es el dominio carboxilo terminal. Entonces, es importante este dominio porque su fosforilación afecta varias partes del proceso de transcripción del ADN, pero aquí solo para resaltarles que es lo que es concepto de dominio, ¿verdad? Luego en esta, por ejemplo, la proteína quinasa A también presenta el dominio de dimerización, ¿verdad? Donde presenta la dimerización de este lazo que recubre el sitio catalítico, ¿verdad? Cuando se va a activar, se separa el lazo de esta hendidura donde va a unirse el sustrato, por eso son los dominios reguladores representados acá por R, y para que queden las unidades catalíticas libres. Entonces, otro ejemplo del concepto de dominio. Otro es el receptor de insulina, donde tiene un dominio extracelular, donde está acá, hacia arriba está la cara externa de la membrana, en donde está la parte externa del receptor, aquí está unida la insulina. Luego hay un dominio transmembrana que pasa a través de las membranas, que en realidad acá serían dos dominios, y que se prolongan en dos dominios a nivel de citosol. Aquí está representado uno ya cuando está activado porque ya está fosforilado. Entonces tenemos otro ejemplo de dominio. Luego pasamos a lo que son las estructuras de las proteínas, que es la clasificación general, se divide en proteínas fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son de estructura más alargada, en donde sus ejes tienen una gran diferencia entre el eje mayor y el eje menor, ¿verdad? Puede andar en un factor de 10 o más. Y las globulares tienden a ser un poco globulares, como su nombre lo dice, un poco redondas, donde el eje mayor, la relación entre el eje mayor y el eje menor anda entre 2 o menos, entre 3 o menos de 3, ¿verdad? Entonces, para las fibrosas decimos que son cadenas polipeptídicas dispuestas en largas hebras u hojas y están constituidas mayoritariamente solo por un tipo de estructura secundaria, están adaptadas a una función estructural como dar soporte, forma y protección externa, confieren fuerza, flexibilidad o ambas, y la unidad estructural fundamental es la repetición de un elemento simple de estructura secundaria. Esa es la unidad estructural fundamental. Sí tiene la característica de ser insolubles en agua y hay empaquetamiento de cadenas polipeptídicas similares a formar complejos supramoleculares o enrollamientos. Como vamos a ver, tenemos también, luego están las proteínas globulares, que son cadenas polipeptídicas plegadas en formas globulares o esféricas. Contienen a menudo varios tipos de estructuras secundarias y realizan también funciones un poco más complejas. La mayoría de enzimas y proteínas reguladoras son globulares. Pero estábamos con la fibrosa, entonces empezamos con la alfa-queratina, que la función es soportar esfuerzos mecánicos, está presente en cabellos, lana, uñas, garras, pezuñas, cuernos también. Pertenece a la familia de proteínas de los filamentos intermedios. Una hebra única es una alfa hélice dextrógira, ¿verdad? Que se enrolla, presenta un superenrollamiento con otra similar
unida en el mismo sentido, amino-amino a carboxilo-carboxilo. Entonces, cuando ya realizan el superenrollamiento, decíamos, una hebra es destrógena, pero el superenrollamiento es levógiro, como está representado acá. A este superenrollamiento de dos cadenas se le llama coil, y esa sería como la unidad estructural a partir de la cual se va formando mayores enrollamientos. Entonces tenemos que se enrolla como si fuera una cuerda, lo que le da más resistencia. Hay un empaquetamiento compacto de cadenas polipeptídicas en superhélice, en este caso ya levógira, el superenrollamiento. Por lo tanto, son hidrofóbicas, decíamos, por lo tanto hay presencia de residuos hidrofóbicos como alanina, valina, leucina, metionina y fenilalanina. El trenzado de los polipéptidos en hélice alfa es un ejemplo de estructura cuaternaria porque ya es más de una cadena. Y entonces tenemos que la resistencia se refuerza por entrecruzamientos entre las cadenas. Este entrecruzamiento, en el caso de la queratina, se realiza a través de enlaces disulfuro. Como mencionábamos anteriormente, pueden reaccionar las cisteínas para formar un enlace disulfuro y unir dos cadenas, ¿verdad? Entonces, tenemos el superenrollamiento, luego tenemos el protofilamento, en el cual hay dos superenrollamientos, que luego se agregan otros dos para formar la protofibría. Entonces, cuando tenemos cerca de cuatro protofibrías, es decir, 32 hebras de alfa-queratina, se combinan para formar un filamento intermedio, y muchos filamentos intermedios forman en este caso un cabello, lo que está representado acá. Luego pasamos al colágeno, el cual ha evolucionado para proporcionar fuerza. Está presente en tejido conjuntivo de tendones, cartílagos, matriz orgánica de los huesos, córnea del ojo. Presenta una estructura secundaria distinta de la hélice alfa, porque una cadena de colágeno es levógira, entonces gira en sentido hacia la izquierda. Y tiene 3 residuos de aminoácidos por vuelta, quiere decir que tiene un ángulo de torsión mayor, ¿verdad? Entonces, y está más compacto. Entonces, eso generó las diferencias que encontraban al inicio entre cuántos residuos incluían por vuelta, ¿verdad? Y la distancia también. Entonces, tenemos que hacer una estructura súper enrollada, pero con estructura terciaria y cuaternaria distintas. 3 cadenas separadas, denominadas cadenas alfa. Cadenas alfa, permítame, tenemos... Bueno, decíamos, estábamos con bueno, pasó también, bueno, estructura súper enrollada, pero en estructura terciaria y cuaternaria. Entonces, decíamos que 3 cadenas separadas, denominadas cadenas alfa, que son distintas a hélices alfa, ¿verdad? Sino porque son levógiras, aunque también decimos que la hélice alfa puede ser tanto estrógena como levógira, pero en este caso se llama cadenas alfa. Están una individualmente es levógira, pero cuando ya se da el superenrollamiento es destrógiro. Están los aminoácidos más abundantes, que es la glicina con 35%, prolina y 4-hidroxiprolina 21% y alanina 11%. Tiene un poco valor alimenticio porque tiene pocos aminoácidos esenciales. Sin embargo, se utiliza para problemas, por ejemplo, a nivel de articulaciones, en artrosis. La secuencia repetitiva base que lo forma está formada por glicina, X y Y, donde X es a menudo prolina y Y a menudo 4-hidroxiprolina. Tenemos que solo los residuos de glicina pueden acomodarse en las estrechas uniones entre las cadenas alfa individuales. Entonces, prolina y 4-hidroxiprolina permiten un marcado giro de la hélice de esta
de esta proteína, ¿verdad? Entonces tenemos que las fibrillas de colágeno son entramados supramoleculares constituidos por moléculas de colágeno en triple hélice. Entonces, que como la unidad como básica sería la triple hélice, que se llama tropocolágeno, pero está formada por 3 cadenas, ¿no? Y la triple hélice, decimos, es de estrógena, pero formada por unidades levógiras, cuando están individuales. Ahora, el residuo 4-hidroxiprolina, decíamos que es importante para permitir la torsión, ¿verdad? Y también es importante para esta torsión, la 4 posición, cuando está hidroxilada la prolina, cambia esta posición de carbono alfa endoprolina a hexoprolina al estar hidroxilado. Entonces, si está hidroxilado, esto favorece la estructura del colágeno, por eso es importante este residuo como 4-hidroxiprolina. Entonces, esto lo realiza la enzima prolil 4-hidroxilasa. Entonces, aquí tenemos 2 reacciones en las que participa la prolil 4-hidroxilasa, en donde también participa, aquí tenemos el residuo de prolil, que reacciona también el alfa-cetoglutarato con oxígeno molecular, con participación de hierro en estado ferroso, luego se hidroxila por una dioxigenasa, ¿verdad? Y forma el alfa-cetoglutarato, se descarboxila y se convierte en succinato con liberación de CO2. Acá no se necesita, por ejemplo, la vitamina C. En la otra reacción que participa, la prolil 4-hidroxilasa, también participa el alfa-cetoglutarato, y aquí el oxígeno, y aquí sí el ascorbato o vitamina C. También el hierro, para descarboxilar también el alfa-cetoglutarato y formar succinato, y maceo liberar CO2 y también desoxiascorbato. En esta reacción, sí, el hierro 2+ se oxida a férrico y también se consume ascorbato o vitamina C. Entonces, por eso es importante reponer la vitamina C, porque si la vitamina C es la que también va a mantener, va a volver a este hierro en estado oxidado férrico a su estado ferroso, que es como se utiliza en la reacción A. Entonces tenemos en la reacción B se oxida el hierro 2+ y se consume ascorbato, el cual es necesario para reducir nuevamente el hierro al estado en que se utiliza en la reacción A. Entonces teníamos que las cadenas de colágeno también presentan entrecruzamientos. Decíamos, en la queratina era el puente disulfuro. Acá tenemos otro tipo de entrecruzamiento eh, por enlaces covalentes poco habituales, en los que intervienen la lisina, la 5-hidroxilisina o histidina, presentes en algunas posiciones X o Y, lo que da lugar a residuos aminoácidos no estándar como lo que está representado acá. Entonces tenemos acá una cadena encerrada en círculo azul, una cadena de lisina que sufrió una hidroxilación en la posición 5. Entonces aquí para esto participa la enzima lisil 5-hidroxilasa, que hidroxila residuos de lisina en carbono 5. Esta enzima requiere hierro y vitamina C también como cofactores. Entonces vuelve a mencionarse también la vitamina C en esta reacción. Y al otro lado, por otra parte, también tenemos que aquí teníamos otro residuo de lisina que está encerrado en el otro círculo azul, pero que este perdió su grupo amino. Y esta acción la cataliza la enzima lisil oxidasa, que cataliza la desaminación oxidativa del grupo amino de las cadenas laterales de residuos de lisina e hidroxilisina, creando aldehídos reactivos, o sea, lo que está encerrado acá estaba inicialmente como aldehído antes de reaccionar con la otra molécula, ¿verdad? Entonces, aldehídos reactivos que forman productos de condensación aldólica con aldehídos vecinos o grupos amino de residuos de lisina o hidroxilisina no oxidados para formar una base de Schiff que después se estabiliza. En este caso,
inicialmente se forma una base de Schiff que aquí ya está estabilizada, ¿verdad? Entonces, esto forma un puente. A esta parte se le llama desidro, ¿verdad? Porque ha perdido los hidrógenos el grupo amino. Desidro hidroxilicino, que sería esto, desidro hidroxilicino, norleucino, que se le llama, a norleucina se le llama la leucina que ha perdido su grupo amino. También otro nombre que se le llama es alicina, que ha perdido el grupo amino. Entonces forma este tipo de entrecruzamientos en el colágeno, para lo cual decimos es importante la vitamina C para que estén hidroxiladas esas licinas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y necesaria también la vitamina C. Y esto hace que le dé mayor resistencia al colágeno para resistir la fuerza de tensión. Sin embargo, con la edad se acumulan demasiados entrecruzamientos que también terminan dando demasiada rigidez y lo que termina haciendo también frágil la estructura que puede llegar a ruptura. Bueno, teníamos la estructura del colágeno, acá está representada una cadena proteica que es levógira, ¿verdad? Aquí se puede ver, y que estaba formando parte del tropocolágeno, es decir, las tres cadenas, ¿verdad? Aquí igual está representada una cadena, aquí ya está el tropocolágeno y aquí está una vista superior. Entonces tenemos que el colágeno, las fibrillas de colágeno se forman a partir de moléculas de colágeno alineadas de manera escalonada, como se ve acá. Casi la cuarta parte de una cadena se avanza hacia la otra en paralelo, en forma escalonada y entrecruzadas para tener una mayor fuerza tensil. El alineamiento específico y el grado de entrecruzamiento varían de acuerdo al tipo de colágeno. Entonces, se tienen varios tipos de colágeno, se han descubierto aproximadamente 30 tipos, aquí están solo algunos. Por ejemplo, los que son de tipo fibrilar, los que forman fibrillas y los que no forman no son fibras, que no forman fibras también. Entonces, respecto a los que forman fibras, está el 1, el 2, el 3, el 5 y el 11. El 1 está en la mayor distribución en piel, tendones, hueso y corazón. Y aquí están pues todas las distribuciones de los demás, ¿verdad? Por motivos de tiempo no las vamos a mencionar, sino tal vez el tipo 4, que sí es el que más está presente en membranas basales a nivel de riñón y en la pared vascular y a nivel pulmonar. Entonces, así tenemos, por ejemplo, algunas enfermedades como el síndrome de Goodpasture, que es una enfermedad autoinmune con producción de anticuerpos que se unen al colágeno tipo 4 de la membrana basal de los capilares glomerulares y pulmonares. Esto puede llegar a que se presenten hemorragias en ambos niveles. Y también está el síndrome de Alport. En este caso es por mutaciones en las cadenas de colágeno tipo 4 que ocasiona un ensamblaje defectuoso tipo andamio en la membrana basal, dando síntomas como hematuria, proteinuria e insuficiencia renal al final. Algunas de estas enfermedades tienen carácter autosómico dominante, algunas tienen combinada dominante y también recesivo. Luego tenemos acá que son el colágeno asociado a fibrillas con triples hélices interrumpidas. Aquí vamos a ver cómo se está la fibrilla, pero se interrumpe y toma otra conformación, otra estructura, y luego se vuelve a formar, se vuelve a continuar como fibra. Entonces esas interrupciones, por eso se le llama asociado a fibrillas con triples hélices interrumpidas. Dentro de las enfermedades derivadas de problemas con el colágeno está la osteogénesis imperfecta, que se da cuando se sustituye la glicina, que es el aminoácido más abundante y principal, ¿verdad?, por otros residuos de tamaño más grande como cisteína o serina. Entonces, eso genera la osteogénesis imperfecta
cuya característica es un retraso en el desarrollo de los huesos a nivel en la infancia, ¿verdad? Y también con fracturas frecuentes. También hay deformidad a nivel de la columna vertebral, en este caso también se presenta a nivel de tórax. Está también el síndrome de Ehlers-Danlos, también en este caso también hay 13 tipos de que se han identificado de acuerdo al gen afectado, ¿verdad? En el cual también hay sustitución de glicina por algún aminoácido de tamaño mayor, ¿verdad? Y este se caracteriza por hiperextensibilidad de la piel y articulaciones y fragilidad de los tejidos. Luego teníamos el escorbuto, que es por deficiencia de vitamina C, ¿verdad? Nos da un tejido, afectación del tejido conjuntivo, ¿verdad? Que se manifiesta por hemorragias subcutáneas, hemorragias gingivales a nivel de encías y también aquí están hemorragias subcutáneas y otro signo es la de dificultad en la cicatrización de heridas o reaparecimiento de algunas que ya habían sanado y también de anemia como componentes principales. Luego pasamos a la elastina, que es, hay una, las fibras elásticas del organismo se contribuye la elastina a la flexibilidad de estas fibras. Es la proteína predominante, no está determinada por un solo gen, es rica en glicina y prolina, pero es más hidrofóbica porque presenta cada 7 residuos valina, contiene escasa hidroxipolina y hidroxilicina, consta de dominios hidrofílicos que se alternan con hidrofóbicos, en los cuales está la valina, ¿verdad? Las lisinas que participan en el entrecruzamiento intermolecular y la valina para formar los dominios hidrofóbicos que imparten elasticidad a la molécula, ya que son enlaces con menor fuerza. La, por lo tanto, en el caso de para formar su estructura, participa también otra vez la lisiloxidasa que genera alicina, desaminando oxidativamente un residuo de lisina en secuencias reconocidas como estas dos que están acá, y tenemos que debido al modo del entrecruzamiento de los monómeros, la elastina de elastina en los polímeros, la elastina se puede estirar en 2 dimensiones. Entonces está representado acá cómo actúa la lisiloxidasa. Decíamos que desamina, le quita el grupo amino y queda un grupo aldehído, que está aquí en la parte superior. Y lo mismo ha pasado acá en la parte inferior, para que estas reaccionan para formar el aminoácido no estándar llamado desmosina, que se caracteriza por la unión, el resultado de la unión de derivados, o en este caso la desmosina propiamente sería, aquí presenta un residuo de lisina y 3 residuos de alicina, o sea, de norleucina o alicina, lo que le mencionaba anteriormente. Aquí están los átomos que están componiendo cada uno de ellos. Ahí los pueden ver más despacio después. Entonces tenemos 3 cadenas laterales de alicina, está formada, y una de lisina. Están las 3 alicinas con sus átomos que forman y la de lisina. Entonces, y esto es lo que forma un entramado como red por este tipo de enlace, ¿verdad? Y cuando se utiliza como marcador de descomposición de la elastina cuando hay una actividad aumentada de la elastasa que degrada elastina, y en algunas otras enfermedades se puede utilizar cuando aparece en orina esta aminoácido, este derivado, ¿verdad? De desmosina. Está también la isodesmosina, que es solo un cambio en la configuración, ¿verdad? La configuración se refiere a los ángulos en que están unidas las moléculas, ¿verdad? Y la conformación es la distribución espacial. En la configuración implica romper enlaces covalentes, y la conformación no, solo se puede dar por cierto giro. Aquí estamos hablando de una configuración diferente y por eso se llama isodesmosina. Luego tenemos la fibrina.
Entonces decíamos la fibrina, fibrilina, perdón, fibrilina. Este, Decimos que la elastina está formando un núcleo insoluble, polimérico y amorfo, como está representado acá y como está representado acá. Eh, Esa es una característica, no tiene un patrón definido porque solo son los entrecruzamientos que van formando como una red, ¿verdad? Pero sí está recubierta por una vaina de microfibrillas, en donde el componente principal es la glucoproteína fibrilina, ¿verdad? La fibrilina. Entonces, también tiene componentes de algunas moléculas de carbohidratos también unidas, ¿verdad? Acá está representada, sería la capa externa, y acá también la capa externa. Aquí están representados los derivados de la desmosina, que en la desmosina también decíamos, a este anillo que se forma también se le llama anillo piridinio. Entonces, que está pequeño representado acá. Acá está representada las moléculas de 3 de alicina y una de lisina, ¿verdad? Como estaba en la imagen anterior. Entonces, esa es la importancia de la fibrilina, porque si se tiene en buen estado la fibrilina, se tiene en buen estado la elastina, y entonces las fibras elásticas realizan su función, ¿verdad? Entonces, pero si se pierde, si pueden haber alteraciones, ¿verdad? Como el síndrome de Marfan, que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, que suele ser en personas altas con extremidades alargadas, dedos alargados o en dedos de araña. Tenemos la lasitud articular también similar a la que veíamos en Ehlers-Danlos, deformidad de columna vertebral, como se ve acá también, prolaxio, puede haber por la laxitud, prolaxio de la válvula mitral, y también a nivel de cristalino del ojo, y también puede haber laxitud y tendencia a la ruptura de la pared aórtica, ¿verdad? Que sería el cuadro más grave. Entonces, esto sería por afectaciones en la fibrilina, ¿verdad? Cuando hay defectos genéticos en esta formación de esta proteína. Eh, Luego tendríamos la fibroína de la seda, que ya la producen en insectos y arañas, que está principalmente con formación beta antiparalela, donde abundan los residuos de alanina y lisina que se ubican en forma alterna para ser más compacta, y también por estar los estrechez, también aparte de los enlaces de hidrógeno que mencioné intercatenarios, también hay enlaces o interacciones de Van der Waals para estabilizarla. Luego, como proteínas globulares, mencionar un poco la albúmina, que ya también se vio en la clase anterior como de las principales que regulan la osmolaridad del plasma, ¿verdad? Entonces, tenemos que actúa como un regulador osmótico, la osmolaridad plasmática, y es de las principales proteínas de transporte. Es la proteína predominante en el plasma, aproximadamente 50%. El valor aquí está 3.5 a 4.5, o en otros aparece hasta 5 como valor normal también, 3.5 gramos por decilitro, y tiene un peso de unos 66 kilodalton. Una cadena peptídica tiene 585 residuos de aminoácidos, carece de actividad enzimática y hormonal, al menos no se le ha encontrado hasta ahora. Tiene una naturaleza sumamente polar, ya que tiene en su estado fisiológico tiene 20 cargas negativas por molécula, lo que le confiere capacidad de unión no selectiva de numerosos ligandos. Tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la presión osmótica coloidal del plasma, y se sintetizan de 14 a 15 gramos al día, dependiendo del estado nutricional, sobre todo la referida ingesta de aminoácidos, la capacidad de síntesis, es decir, hígado en buen estado, y la función renal, que no permita también su pérdida. Todos esos factores dependen para la cantidad que se tenga, ¿verdad?
La vida media es de 20 días, por lo que puede servir como parámetro para valorar el estado nutricional de algunos días atrás también, ¿verdad? Refleja el estado nutricional a largo plazo. Los cambios a corto plazo suelen deberse a cambios en la hidratación. Se une y solubiliza una amplia gama de sustancias como ácidos grasos. Se dice que tiene de 6 a 10 sitios para unir ácidos grasos. La bilirrubina no conjugada es transportada a través también de ella, los esteroides, algunas hormonas esteroideas, algunos fármacos como los salicilatos, barbitúricos, sulfamidas, penicilina y anticoagulantes como la warfarina y otros componentes sintéticos. Entonces tiene varios lugares de fijación de ácidos grasos con afinidades variables, al igual también para bilirrubina tiene 2 sitios que varían en afinidad. Tiene segmentos globulares en hendiduras especializadas. Aquí está, estas interacciones son débiles y los ligandos pueden llegar a ser desplazados por otras moléculas que compitan por el lugar de unión. Tienen defectos, los defectos genéticos pueden condicionar hipoalbuminemia que sería una baja la cantidad de albúmina, o analbuminemia, que es la ausencia total. Aquí está representado un modelo molecular de la albúmina, donde se representan unas hendiduras. En estas hendiduras hidrofóbicas son segmentos globulares que se unen a ácidos grasos con alta afinidad. Está formada por una cadena polipeptídica que acá se ve los diversos segmentos que presenta. Luego, hablar un poco del plegamiento de proteínas, es decir, el ensamblaje hacia la estructura tridimensional, ¿verdad? Es un proceso ordenado, aunque no rígido, que se puede dar por etapas dentro del organismo en estado natural. Si se desnaturalizan las proteínas, pueden en fracción de segundos a veces se vuelven a ensamblar. Sin embargo, en el laboratorio es más lento. Tenemos que la conformación activa, lo que les decía, la conformación madura y funcional es la que es más favorecida termodinámicamente. O sea, por la termodinámica va a favorecer a que se adquiera esa conformación. Entonces, dentro de esto, sin embargo, va a realizar el ensamblaje, después de que se da la síntesis de la proteína, aún dentro del retículo endoplásmico se empiezan a ensamblar las unidades de estructura secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Luego, las, las partes hidrofóbicas se van conglomerando en el centro, ¿verdad? Y luego se da una remodelación de las estructuras secundarias para dar un plegamiento parcial, ¿verdad? Un plegamiento de la proteína. Sin embargo, pueden participar en algunas ocasiones otras proteínas que favorecen este ensamblaje. Dentro de esas están las proteínas de choque por calor, de hot shock protein, que de 70, que es la llamada también chaperona, que participa en el plegamiento de más de la mitad de todas las proteínas del mamífero. Y también está la HSP60 o chaperonina. Entonces tienen mecanismos diferentes. La HSP70 se une a residuos aminoácidos hidrofóbicos cuando se está sintetizando la proteína, dando tiempo para que se formen las estructuras secundarias y después se dé el ensamblaje. Y la chaperonina tiene la característica que tiene una cavidad que es muy hidrofóbica, y entonces las moléculas hidrofóbicas se van a esa cavidad y hasta que ya están bien ensambladas, eso permite que se dé el ensamblaje de la parte hidrofóbica. Entonces, también en participan la enzima sulfidrilo y oxidasa, que oxidan los grupos sulfidrilo, es decir, los SH, ¿verdad? Los oxida para poder formar puentes disulfuro con otro grupo CH, otro grupo sulfidrilo. En muchos de los eucariotas son dependientes esta enzima de flavina. Por eso se dice que es importante esta vitamina también para esta actividad. Tenemos también la disulfuro isomerasa, que son cuando ya se tiene un puente disulfuro, se cambia, se rompe ese enlace y se forma con otra cisteína, por ejemplo, en un cambio de posición, formando un isómero. Está también la enzima prolil trans cis isomerasa. Tenemos que los residuos de prolina en la cadena siempre se sintetizan en forma trans,
pero en algunas ocasiones, como hemos visto, se necesita que estén en forma cis. En esto participa la prolil trans cis isomerasa. De esto se derivan enfermedades como la de Alzheimer, cuya causa aún no se ha determinado exactamente. Sin embargo, se ha encontrado como característica que presenta un replegamiento o mal plegamiento de una proteína endógena del tejido cerebral humano llamado beta-amiloide, que se produce por excisión de otra proteína que se llama proteína precursora amiloide. Entonces, cuando se acumula demasiado esta beta-amiloide, se presenta esta enfermedad eh, que se da por problemas de ensamblaje, porque en esta beta-amiloide no es hidrofóbica, ¿verdad? No es hidrosoluble, entonces eso hace que se presenten más los síntomas. Luego está la beta-talasemias, que en este caso, para cuando se están sintetizando la hemoglobina en el desarrollo de los glóbulos rojos, se tiene la proteína estabilizadora de alfa hemoglobina, que es una chaperona también específica que desempeña un papel en la modulación de la gravedad de esta enfermedad. Es decir, se une a las cadenas alfa de la hemoglobina, esperando que se formen las cadenas beta. Si hay un defecto en esta proteína, se da una acumulación y agregados de cadenas alfa que también afectan a las células y el transporte de oxígeno. Luego tenemos las encefalopatías espongiformes, transmisibles o enfermedades por prión. En este caso hay alteraciones neurodegenerativas que pueden ser fatales con cambios espongiformes a nivel del cerebro, con tumores de tipo gliomas astrocíticos y pérdida neuronal por deposición de agregados de proteínas insolubles en las células neuronales. Dentro de esto está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos, la encefalopatía espongiforme bovina, que es la enfermedad de las vacas locas también llamada, y el prurigo lumbar en ovejas. Esto se debe a la proteína relacionada con, eh, con prión, PRP. Esta proteína, la normal es la proteína relacionada por prión tipo C, pero si se pone en contacto con una proteína anormal, que es la proteína relacionada por prión tipo SC o SCRAFI, ese induce a que la normal adquiera un mal plegamiento. Entonces, la normal está más rica en hélices alfa y pasa a convertirse más en hojas betas, que son más insolubles, y entonces eso lleva a una reacción en cadena conformacional que lleva a agregados de esta proteína insolubles, ¿verdad? Luego, el proceso de desnaturalización de proteínas, que es la pérdida de estructura tridimensional suficiente para originar la pérdida de su función. Dependiendo del agente que la provoca, la desnaturalización puede ser reversible o irreversible, así como también puede ser total o parcial. Dentro de los agentes desnaturalizantes tenemos los agentes físicos como radiaciones, cambios de temperatura, movimiento, presión, agitación. Y los químicos, cambios extremos en el pH, sales de metales pesados como el plomo, el mercurio, solventes como el etanol, la acetona, agentes reductores como los mercaptanos que llevan azufre también, pueden desestabilizar cuando hay iones de tipo de enlace disulfuro. Al reducirlos también, solutos como cloruro de guanidinio o la urea, incluso se menciona algunos tipos de detergentes y algunos álcalis o ácidos. Como ejemplo se tiene desnaturalización irreversible cuando se prepara un huevo, el efecto que tiene sobre la ovoalbúmina. Y irreversible cuando son cambios en el cabello, por ejemplo, en el peinado o alisado, y eso depende de el calor lo que hace es también separar los puentes disulfuros que se forman en las hebras de cabello. Bueno, creo que hasta acá llegamos con la clase. ¿Tienen alguna duda? Si alguien tiene alguna duda.
Bueno, entonces creo que la mayor contenido pues, está la información en la clase. También les voy a enviar la bibliografía, principalmente esta toma de Leninger, algunas cosas de Baines. Bueno, ahí se las voy a enviar la bibliografía y también les va a quedar la clase grabada. Entonces, pasen buen día y llegamos hasta acá. Doctor, la diapositiva la puede enviar. ¿Ya diapositivas? Ajá. Ahí sí hay que preguntarle al doctor Douglas si se puede. Yo se las Fíjese que envío. él no compartió la última, doctor. Ajá, Se las él compartió. Él nos la sube al campus. Va, pero yo tendría que enviársela a él. Se la voy a enviar a él, a la parte, las diapositivas, y ya ahí es el que se las entregue él. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Va, bueno. Feliz. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, buen día. buen día. Buen día, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, buen día.